Buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es Yolima Piamba Dorado. Soy del grupo número 34 del curso de Microbiología de Suelos y en el día de hoy vamos a hablar del- de la tarea 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Vamos a proceder a dar respuesta a las preguntas de nuestra tutora. Pregunta número 1. ¿De qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades? La actividad microbiana son sensibles a los cambios generados por la contaminación relacionadas directamente con la remediación de contaminantes y otros factores. A eso también podemos agregarle que la velocidad depende del ecosistema que controla y es controlada por los nutrientes. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Una comunidad es un ensamblaje de múltiples especies que viven en un ambiente contiguo y que interactúan entre sí. La biología de las comunidades analiza cómo está estructurada y cuáles son sus interacciones funcionales y cómo cambia la estructura de la comunidad en los espacios y el tiempo. A esto también podemos agregarle que los ecosistemas sinteticen mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema. Indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Bueno, yo lo que hice aquí fue una cadena alimenticia donde podemos ver que la energía del sol es el origen de todas las actividades en la Tierra. La energía solar es utilizada por las plantas de forma directa para realizar su fotosíntesis. Casi todas las cadenas alimenticias, como lo podemos ver en esta, el sol es el principal en esta cadena alimenticia porque él da energía solar y la energía solar se transforma en energía química, la cual se almacena en los tejidos de los organismos productores y así se va pasando de organismo en organismo, como lo podemos ver en esta imagen, donde tenemos a los factores abióticos, los factores bióticos y los que producen pérdida de energía. Explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. Se denomina microambiente a los espacios locales que habitan los microorganismos, los cuales terminan su espacio según las condiciones y requisitos necesarios para su crecimiento. Según el autor Madigan, nos explica que los microorganismos, ellos viven en un ambiente muy pequeño, pero lo principal que deben de tener ellos es oxígeno, el agua y la vegetación, ya puede ser en la tierra o en el agua. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Existe una amplia gama de competencia entre las especies y microorganismos en los ecosistemas, pero su principal competencia de ellos es por los espacios y por los nutrientes que pueden encontrar. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación, teniendo en cuenta los microorganismos. Bueno, en este esquema tenemos la materia mineral inorgánica, el aire, el agua, la materia orgánica y los microorganismos y macroorganismos. Como podemos ver, cada uno de ellos tienen un porcentaje, lo que quiere decir que es el volumen del suelo. Por ejemplo, la materia mineral tiene un 40%, el aire y el agua tienen un 50% y la materia orgánica y los microorganismos y macroorganismos tienen un 5%. Defina rifósfera y argumente su importancia. Efecto rifosférico. Según el autor Madigan, nos expresa que la rizósfera es el que rodea las raíces de las plantas y recibe secreciones vegetales. Bueno, esto ocurre cuando las placas mueren y sus restos ingresan al suelo y se convierten en nutrientes que favorecen el aumento de microorganismos. Pero tenemos que tener en cuenta que, estos, que estas placas pueden ser beneficiosas o nocivas para las plantas. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? ¿Por qué? Bueno, según el autor Caos, nos afirma que la actividad microbiana del suelo es la mayor en la superficie del suelo que en las capas profundas, debido a que el suministro del carbono fresco que proviene de la biomasa
Es un incremento de materiales orgánicos e inorgánicos que proveen sustratos para una comunidad microbiana abundante y activa. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Bueno, las cabinas de seguridad biológica son equipos diseñados para mantener el área libre de partículas o de probables contaminantes, que esto puede ser am, de gran daño hacia la salud del trabajador o en sí al medio ambiente. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Bueno, los principales factores es la temperatura, el pH y el suelo. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Bueno, según el doctor Madigan, nos dice que la investigación de la biosfera microbiana profunda ha estado facilitada por las operaciones de minería y perforación que ponen al descubierto al agua de las rocas fracturadas en grandes profundidades. Tenemos un ejemplo donde en una mina de oro a 3 kilómetros de profundidad en Sudáfrica hubo presencia de bacterias y algas quimiolitótropas y autótrofas. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? La diversidad microbiana del suelo cumple un importante papel en el ecosistema al mantener las funciones de la salud del suelo a través de la generación del carbono y de los nutrientes. Bueno, como ya sabemos que la diversidad microbiana de la biomasa tiene una mayor capacidad para sostener los procesos ecológicos a través de la amortiguación microbiológica, permitiendo la estabilidad del ecosistema. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Bueno, en estos grupos tenemos las bacterias, los hongos, las microalgas y los protozoarios y los virus. Bueno, cada uno de ellos cumple una función fundamental. Por ejemplo, las bacterias son los que realizan las descomposiciones y transforman las materias de orgánica a inorgánica. Los hongos son los descomponedores orgánicos y los algas son las encargadas de la realización de la fotosíntesis. Los protozoarios son microorganismos unicelulares que se alimentan de las bacterias y los virus son los que propagan lo que podemos decir todos los virus que son dañinos. Nombre 3 factores claves que controlan dinámicamente la biomasa microbiana del suelo. Los factores naturales son los cambios climáticos, condiciones geográficas, la profundidad, propiedades físicas, químicas y biológicas. Y los factores antropogénicos es lo de la contaminación y el manejo agrícola. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? La cantidad presente está determinada principalmente por el contenido de carbono del suelo, por lo tanto el tamaño de la biomasa microbiana será variable y dependerá principalmente del contenido de materia orgánica lábil y de otros factores ambientales como la temperatura, humedad y el manejo del suelo. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Bueno, el principal reservorio de nutrientes es un ecosistema pobre del suelo, el que juega un papel muy importante en la supervivencia de las plantas, pues es el caso de los ecosistemas y del bosque tropical seco y su extracción por medio de las hojas senescentes y su inmovilización del CMB. Por este motivo se contribuye la fuente de nutrientes disponible para la supervivencia de las comunidades vegetales. Como por ejemplo podemos describir un bosque seco o árido, vamos a encontrar plantas que aún se mantienen con vida debido a que poco llueve. Para mantenerse las plantas realizan su proceso de manera rápida y la absorción de agua que obtienen por medio de la lluvia la hace para mantener un tiempo determinado hasta que nuevamente se realicen los procesos como su propia palabra lo indica, reservorio. Es igualdad para el tiempo indicado de la sequía. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Bueno, según el autor Shiv Gupta, nos afirma que una proporción más baja del
SMB a los nutrientes orgánicos totales del suelo parecen